En el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema Dios nos libra de nuestros temores. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido en algún momento de nuestra vida algún tipo de temor? Amén. Qué bueno que no solo es el pastor, sino que todos los seres humanos hemos pasado por una experiencia de temor, de pavor, de miedo, de algún tipo de aprehensión. Vivimos en tiempos difíciles, hermano. Es fácil sentir temor. Es fácil ver frente a los acontecimientos que nos rodean de tanta violencia, el que los temores afloren en nuestras vidas. Es muy humano sentir temor. No hay nada de pecado en sentir miedo en algún momento frente a alguna amenaza o peligro inminente. Pero aunque es humano el sentir temor, la pregunta clave es cómo vamos a enfrentar de manera correcta cuando los temores lleguen a nuestras vidas, cuando esas fobias nos visiten, esas fobias que nos limitan y esclavizan. Debemos de aprender a gestionar los temores con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para no llegar a enfermarnos, a incapacitarnos, a sentirnos totalmente desfallecidos, desvalidos. Y como decía la hermana que nos precedió en la reflexión de la palabra, caer en un pozo, en una cisterna de desesperación. El rey David sintió miedo, sintió temor, pero nos revela en el Salmo 34:4 lo siguiente: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hubo una búsqueda de él, de la única persona en todo el universo que puede resolver una situación de temor, una situación de pavor, y dice que en su búsqueda él encontró respuesta en el Altísimo. Él dice que en su búsqueda él encontró liberación. Dios viene a nuestras vidas, se ha revelado a nuestras vidas para que seamos libres del temor. Los tiempos que estamos viviendo pueden causar temor aún en los cristianos. Ninguno está exento de sentir temor. Cuando encendemos la radio, los medios de comunicación, en las noticias, en nuestros dispositivos electrónicos que están a nuestro alcance, de buenas a primeras nos llenamos de temores, de hasta salir a las calles. Los índices de homicidio, de atracos, de violaciones van en aumento, tanto en este país como en otros más desarrollados. Sabemos que hay abnegadas madres que no logran dormirse, no se van a la cama hasta que sus hijos vuelven aún a altas horas de la noche, porque no encuentran paz hasta que no lo ven que regresan a sus hogares. Sabemos que hoy en día los tiroteos, las balas perdidas son muy frecuentes. En los Estados Unidos, en el año pasado, más de 300 tiroteos en donde resultaron heridas personas y más de 1.600 seres humanos perdieron la vida. Otra causa muy común de temor es el alto costo de la vida. Los padres que son responsables llegan a sentir temor de ver en peligro sus frágiles economías que de alguna manera pudieran colapsar, y el futuro a veces se ve un poco incierto. Cuando no llegamos con el dinero que devengamos, no llegamos al día 30 y nos invade sentimientos de temor. Es frecuente también que los padres
puedan sentir temor de no poder llegar a desarrollar completamente en la formación de sus hijos. ¿Qué produce los temores? Los temores nos debilitan, los temores nos roban la paz, los temores nos frenan, nos limitan, no nos dejan ver más allá. ¿Sabían que se ha determinado en los Estados Unidos más de 20,000 suicidios cada año son causados precisamente por temores de gente que no pudieron gestionar bien sus temores, que no dieron solución a sus problemas y que huyendo de esa situación que los mortificaba, colapsaron y dieron término a su vida? Muchas de las drogas reguladas están hechas para poder calmar la ansiedad y el temor. Los psicólogos dicen que hay más de 7,000 tipos de temores en los seres humanos. Hay gente que tiene temor hasta de ir al baño, tienen temor de salir a la calle, tienen temor de tener contacto con ciertas personas, tienen temor de ir a su trabajo, tienen temor de diferentes tipos. Esas drogas reguladas, pastillas como el diazepam, dan un alivio temporal a una situación que solo con la ayuda de Dios podemos salir de ese pozo de desesperación. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado ataques de pánico. Corrí el año de 2016. Yo tuve una dificultad con mi corazón 2 veces, 2 eventos en el mismo año. Estuve en cuidados intensivos. Tenía una situación en el corazón que el Señor me sanó, gracias a su amor y misericordia. Pero en ese momento parecía que el corazón me iba a salir por la boca. Una noche regresando de Punta Cana, me sentía mal, me sentía raro. Llegué, mi hijo era estudiante de medicina y al oírme el corazón, escucha que el corazón está en un ritmo incorrecto. Él teme de que pueda hacer un ataque al corazón. Y me dice, papi, tenemos que ir a la clínica lo más pronto posible. Llegamos a la clínica y tan pronto en las emergencias me tratan, pues me llevan inmediatamente no a la emergencia, no a una sala, sino que me llevan directamente a cuidados intensivos, precisamente para evitar un ataque masivo a mi corazón. El cuidado de Dios estuvo en todo momento. Luego, meses después, me sucedió que yendo a una consulta de rutina donde mi cardiólogo, él me dice, oye, tú estás ahora muy mal del corazón. Yo le digo, ¿cómo usted dice eso? El Señor reprenda al diablo. Yo me siento bien. Me dice, pues usted está muy mal. Y me dice, ¿dónde vamos? Le pregunto yo. Me dice, usted va para cuidados intensivos. Digo, wow. Y me metió inmediatamente, me introdujo en cuidados intensivos de la clínica Corazones Unidos. Es después que yo me veo lleno de aparatos en cuidados intensivos y veo gente alrededor mía que están peor que yo, que comienzo a sentir el fenómeno de un espíritu, de un ataque de ansiedad. Tenía lo que se llama un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico. Tan pronto fui sacado, el médico me dijo, durante mucho tiempo usted va a tomar una pastilla tranquilizante para el ataque de pánico. Esto probó mi fe. Tuve que orar diciendo, Señor, el médico dice que voy a depender de una pastilla, pero yo sé que tú tienes el poder. Tú eres el verdadero sanador. Tú eres el que me vas a sacar del lago cenagoso y del pozo de desesperación.
Si tú hubiese querido que yo partiera de la tierra, no hubiese estado en cuidados intensivos, me hubieras llevado. Tú quieres mostrar tu poder. La palabra temor en el griego se pronuncia como phobos. La palabra está relacionada en su significado con temor, miedo, vuelo de pánico, la causa del miedo o el terror. De la palabra phobos se deriva la palabra fobia, que es sentir miedo a algo o a alguien. Sentir temor frente a un peligro inminente, sea real o creado en nuestra mente. Hay gente que siente diferentes manifestaciones de fobia. Fobia a las alturas, a las cucarachas, a los ratones, a las culebras o serpientes, etcétera, un amplio etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante que la palabra phobos, que se traduce como temor, tiene dos aplicaciones, una positiva y una negativa. Aunque el temor es una emoción normalmente negativa, tener ciertos temores es positivo dependiendo de la aplicación. Y se lo voy a ilustrar con estos ejemplos. Aquellos que son prudentes pudieran pasar como personas con temores, pero ese temor es positivo. Por ejemplo, conducir en una carretera con cuidado para no tener accidente es un temor positivo, es ser cuidadoso. Andar con cuidado en suelo resbaladizo es un temor positivo porque usted no quiere caerse y sufrir una quebradura de rodilla o romperse la cabeza. Tener cuidado con el fuego es algo positivo, es parte de su preservación de su existencia. Y el mejor de los temores positivos es el que habla la palabra de Dios, y es el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es un temor reverente, el temor a Jehová o el temor al Señor. En los inicios de la iglesia cristiana primitiva, encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 31, lo siguiente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El temor de Dios en la iglesia primitiva, en los miembros de la iglesia primitiva, era un signo distintivo de una iglesia sana, de un reconocimiento en el temor de Dios, que Dios está siempre presente, que donde quiera que nos movamos, Él está, que aún en el lugar donde ningún ser humano nos ve, Dios sí nos ve. Eso es andar en el temor de Dios. El que anda en el temor de Dios no busca si el hombre lo va a ver o no, porque Dios siempre lo ve, siempre está presente, y por eso nos movemos en el temor a Dios. Cuando alguien se mete y sale del pecado en toda libertad, es una persona que no tiene temor de Dios. No tiene un claro entendimiento que Dios lo ve todo. Dios siempre está presente. Ahí donde tú crees que tu papá y tu mamá no te ven, donde el pastor ni los líderes te ven, Dios te ve. Digan conmigo, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 nos dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Todos los creyentes sabemos por la palabra que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Estamos aquí de paso. Nadie tiene garantía de llegar a 100 años. Nadie tiene garantía de llegar a la vejez. Cualquiera pudiésemos salir de esta tierra por un accidente, por una enfermedad o por cualquier motivo. En sus manos, dice el salmista, están nuestros tiempos. En la mano de Dios está tu vida y la mía. El temor a Jehová es un signo distintivo de los verdaderos cristianos. ¿Por qué no nos entregamos libremente al mal? Por el temor a Dios. El que tiene verdadero temor de Dios no le teme al hombre, no le teme a lo que el hombre le pueda hacer. Cuando tú tienes el temor de Dios, tú confías plenamente en su soberanía, confías plenamente en su poder. Te es fácil ser obediente cuando sabes andar en el temor de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 28. Jesús le dijo a los discípulos: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El no creyente, el impío, el incrédulo, no tiene temor de Dios. Vive su vida como le da la gana. Sus pensamientos son de continuo el mal. Vive de manera egoísta en esta vida. Su vida y su respuesta están llenas de temores. Esos 7,000 temores le visitan cada día. ¿Sabían que el que se creía el dueño de este país hace más de 60 años, el dictador Trujillo, no tomaba aviones? Cuando iba a otros países, iba en barco o en el yate Angelita. Se creía el todopoderoso de esta nación, pero tenía temor a ir en un avión. De los 7,000 temores, algunos le visitaban. Los hombres le temían a él, pero él, al no temer el temor de Dios, era invadido por esos 7,000 temores. Me da mucha pena cuando algunos pastores, luminarias, celebridades, televangelistas famosos, gente de televisión, llegan a los lugares con los mal llamados escuderos, que no son más que guardaespaldas. Algunos pagados y otros son profesionales. Alguien le dijo a un televangelista de esto: el tamaño de sus guardaespaldas habla claro y fuerte del tamaño de sus temores. Los impíos están llenos de temores. Y a más dinero, a más posesiones, más temores. La mayoría de los empresarios viajan, cuando van en familia a Europa o Estados Unidos, a otros países de vacaciones, viajan separados. Yo trabajo con famosos empresarios. Difícilmente va la familia completa en un mismo avión, sino que salen en 1 o 2 días. En la mañana los nietos y algunos hijos, en la tarde los viejos, al otro día los sobrinos. Y un día de tonto le pregunté: ¿por qué ustedes viajan separados? Porque cuando yo viajaba con mi familia, iba mi persona, mi mujer y mis 2 niños, nos íbamos de vacaciones. Y me dijo: oye, ¿quién va a manejar la empresa si se cae el avión? ¡Temores! A mayor dinero, mayor temor. Tienen temor de colapsar en cualquier momento su vida. Un no cristiano no puede experimentar el lado positivo del temor. No puede experimentar lo que significa el temor de Dios, el temor reverente al Dios 3 veces santo.
no tiene la mínima intención de vivir para la gloria de Dios. No saben lo que es eso. Filipenses capítulo 2, versículo 12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este es un mensaje solo para creyentes, solo para cristianos. Lo primero que entendemos es que la obediencia es una característica de todo verdadero creyente. Y es interesante que dice: ocupaos en vuestra salvación. No se refiere a que debemos de estar ganándonos la salvación o trabajar para ganarnos la salvación, sino que ya por cuanto somos salvos tenemos un nuevo estatus espiritual y tenemos que vivir a la altura de ese estatus espiritual como creyentes, no como impíos. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Debemos de caminar, hablar, vestir, comportarnos con alguien que tiene una renovación completa de su mente. Cuando alguien nos escuche hablar, no debe de decir: bueno, este habla igual que cualquier impíazo. ¿Alguien me está entendiendo? Un teólogo dijo en una ocasión que Dios intima con nosotros como un padre a un hijo, un padre amoroso hacia un hijo. Pero debemos de entender que cuando estamos en presencia de Dios, debemos de andar con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no podemos ser chabacanos con lo de Dios. No podemos ser ligeros. Dios nos da confianza, pero jamás debemos de ser confianzudos. Hello, ¿alguien me está entendiendo? Cuando tratemos con lo de Dios, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado cuando tratemos, cuando estemos ministrando en su presencia, cuando hagamos algún oficio ministerial para Él. Tengamos mucho cuidado, andémonos con temor. Temor y temblor es una figura literaria que habla de respeto y reverencia cuando hacemos algo para Dios. Tengamos en cuenta que Dios, siempre el que ama, disciplina. Así como los padres disciplinan a sus hijos, Dios nos hace aprender lecciones en la vida a través de la disciplina. Hay veces que nosotros los pastores o algunos líderes ministeriales queremos ser mejor que Dios y queremos evitar la disciplina en un falso amor. Pero la disciplina es importante en el seno de la iglesia. Cuando alguien en público ha hecho algo incorrecto y es de conocimiento, debe ser sometido a disciplina. Primera de Timoteo 5:20, mira el consejo de Pablo a este joven pastor Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. El pecar significa andar en sensualidades, en pecados de la lengua, metiendo divisiones, en murmuraciones, en pleitos, en desobediencia a la autoridad puesta por Dios, no solo al pastor, sino también a la autoridad delegada por el pastor en un líder ministerial que debe ser respetado. Cuando alguien pisotea la autoridad y tiene como nada la autoridad, si no respeta al hombre, tampoco va a respetar a Dios. Si no respeta al líder ministerial que lo ve, tampoco va a respetar a un Dios que no lo ve. Si es ligero con la autoridad en la tierra, será también ligero cuando salga de la iglesia en su comportamiento diario. La disciplina y la corrección es buena, porque refrena las malas conductas de gente que se les zafan los tiros. Hay que respetar a los líderes ministeriales. ¿Por qué? Porque ellos también van a tener que darle cuenta al Señor de su mayordomía. Hay gente que queriendo hacer bien, hacen mal. Cuando hacen comentarios negativos contra el líder ministerial a su espalda.
Gente que no se atreve a decirle en la cara a alguien algo. Y va por detrás. Y no podemos prestar oído. Siempre cuando alguien te diga algo de alguien que es líder ministerial, hágale siempre esta pregunta. ¿Esto que usted me está diciendo, usted se lo dijo a él o a ella? ¿Por qué usted no va donde él o ella a decírselo? ¿Qué le refrena? Si es tan cierto lo que usted dice de esa persona, ¿por qué no va cara a cara y se lo dice y lo confronta o la confronta? Porque usted vive pululando comentarios por doquier sobre esa, sobre ese, y no tiene el valor de decírselo en su cara. Seamos entendidos y maduros. En más de 20 años como pastor he visto gente de otras iglesias que han sido sometidos a disciplina. Y luego la disciplina se han ido a otra iglesia y vienen de visita a iglesias como esta. Cuando le preguntamos, porque vemos en su vestimenta que son evangélicos, y nos acercamos, ¿qué le trae por acá? ¿Cómo le podemos servir? Ese tipo de preguntas. A medida que ahondamos y hacemos algunas preguntas más incómodas, vemos que son desobedientes, contumaces. Gente que no resistieron una disciplina y dicen, de esta iglesia me voy. Y se van, espero que no te vayas, y se van, gloria a Dios, de la iglesia. Quiero decirle que el chismoso, el rebelde, el murmurador, no le va a ir bien en la vida, nunca, jamás. La Biblia no se equivoca ni se equivocará. En Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. La palabra de Dios, cuando penetra hasta el tuétano, produce temor de Dios. Ahora veamos el temor en un sentido negativo. El temor negativo es el lado negativo del temor y es lo que más abunda en cada uno de nosotros. El impío sabemos que no teme a Dios. Los no cristianos se distinguen por la irreverencia. El incrédulo se distingue por la falta de respeto a Dios y hacia lo de Dios. Cuando se es impío y viene a la iglesia, se pone a hablar con el de al lado, porque no tiene respeto a Dios ni a lo de Dios. Cuando se es impío, se coge el celular mientras el pastor está predicando para irse a navegar, porque no tiene temor de Dios. No respetan su vida ni respetan la vida de los demás. Sin embargo, esa falta de temor reverente a Dios y a lo de Dios los hace presa de sentimientos de temor, de sentimientos de ansiedad, de ataques de ansiedad. Tienen problemas en hablar con los demás, tienen problemas en dirigirse a otro. Y ese tan fuerte, tan negativo a los de Dios, sin embargo sucumben ante el temor y la ansiedad. La falta de Dios, la falta del amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y a su nombre. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21 versículo 25 le dijo algunas señales antes de su segunda venida, su retorno a la tierra. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Una de las señales antes de la venida de Cristo es un aumento de las señales, terremotos, temblores, cataclismos. Pero en el sentir de los habitantes de la tierra va a haber un aumento de la angustia, y la angustia es basada en el temor. Nos habla aquí de temores que se producen en las personas ante los fenómenos de la naturaleza. Volcanes en erupción, terremotos inesperados,
temblores de tierra en lugares donde nunca había temblado la tierra. Y todo lo que es la seguridad económica, lo que representaba una seguridad para el impío, ve que se tambalea, que en cualquier momento lo que tiene, sus posesiones y su vida misma puede zozobrar y se llena de ansiedad. Y acude a los psiquiatras y psicólogos en busca de pastillas. Las pastillas duran durante un tiempo, pero la ansiedad y el temor permanecen. En Lucas capítulo 21, versículo 26, añade el Señor: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Desfallecer significa secándose en vida. El impío no sabe cómo va a acabar su vida y eso le produce temor. Pero el Hijo de Dios sabe dónde está su tesoro, sabe dónde va a estar el destino de su vida, en las manos de su Dios, en las manos de su Señor. Los temores para los irreverentes serán el pan de cada día. El que no tiene a Cristo, el que no ha tenido una experiencia de novedad de vida, vivirá en temores permanentemente a lo largo de toda su vida. Pero para los que tenemos temor de Dios, Jesús nos dice en Lucas capítulo 21, los versículos del 27 al 28, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y en el versículo 28 nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos significa levantar la cabeza a los cielos, porque de los cielos viene nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cristianos hace 2000 años en la iglesia primitiva se distinguían de aquellos que no eran cristianos. Ellos vivían una vida donde se respetaban a sí mismos, respetaban a los demás, respetaban la autoridad. Aún la autoridad era contraria y los pisoteaba, sin embargo respetaban la autoridad. Un cristiano maduro respeta la autoridad, aunque haya cosas que no entiendan de la autoridad puesta por Dios. Pero cuando hay temor de Dios, respeta la autoridad. Usted que es miembro de un ministerio, respete la autoridad. Si usted difiere en algún punto de vista, en privado le diga: mira mi hermana, mira mi hermano, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Pero no se ponga a murmurar por detrás de la autoridad, porque eso es falta de temor de Dios. En el Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Sabe lo que significa amparo y fortaleza? Nuestra ayuda segura. Y nos dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? En los momentos de angustia. En el Salmo 46, versículos 2 y 3 nos dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Aunque hay un tsunami, él está hablando de un tsunami, no temeremos. No dice este versículo que no nos vamos a angustiar. Él no dice eso. Lo que dice es cuál es la actitud que debemos de tener. Nos dice que en los momentos de angustia, precisamente en los momentos de angustia, Dios será nuestro pronto auxilio. Dios será quien nos dará fuerza, será nuestra fortaleza, será nuestro amparo, será nuestro refugio, y a su nombre. La razón es que el temor de Dios nos protege. Digan conmigo: el temor de Dios, andar en el temor de Dios nos protege. Porque cuando tú andas en el temor de Dios, estás reconociendo que Él es soberano. Y
Y si Él nos hace pasar por una situación, Él tiene la salida. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Un temor muy conocido es el temor a la muerte. Es el mayor de los temores, hermanos. Yo tuve un primo llamado Regilín, se llamaba igual que yo y cariñosamente le decían Regilín. Su papá se llamaba Tío Regilito. Era Regil por todos los lados. Siendo yo niño, fui a visitarlo a la casa de tía Emelinda y lo encuentro con lo que le llamaban los ortopedas en ese entonces, un avión. Y era que tenía el brazo así totalmente enyesado, con una varilla que sostenía. Era un elemento bastante ortopédico. Sí, ¿qué le pasó ahí en la cama? Se me cuentan, tenía yo, qué sé yo, 9 años, 11 años de edad. Yo admiraba mucho a mi primo Regilín, que era mucho mayor que yo, pero él era experto en artes marciales y me dio las primeras lecciones de Kung Fu. Entonces, es lo único que me acuerdo. Por favor, no me pongan a hacer una kata en público. Y me acuerdo que él era fanático de Bruce Lee. Y un día se fajó con 4 hombres, 2 delante y 2 detrás. Y estaba ahí brincando, tipo Bruce Lee. Le dieron 2 o 3 pecosones, pero salió bien. Pero Regilín tenía un problema. Y era que era cabeza caliente, era izquierdista. Gloria a Dios. Giovanni sabe de lo que yo estoy hablando. Giovanni está aquí. Pues él era izquierdista y era parte de un movimiento que se llamaba Acorero. Y eran del Partido Comunista de la República Dominicana. Y fue a estudiar a la UAS, pero él se fue a la UAS, fue a quemar goma. Y ya estaba fichado en la policía. Y un día poniendo afiches, me cuentan, de esos afiches de abajo del gobierno, Balaguer, qué sé yo qué. Bueno, los policías lo tenían ya fichado. Y le dispararon a mansalva y le dieron un balazo en la espalda. Como él era una persona así bien fuerte físicamente, salió corriendo y la policía salió corriendo. Y no se sabe cómo, porque él no era muy alto de estatura. Brincó una pared de como 6 pies de altura. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes temor, ¿qué pasa? La adrenalina te acelera. Y el individuo con un balazo en la espalda brincó una pared y cayó en una casa. Había unos estudiantes ahí a altas horas de la noche y él dijo: me quieren matar, la policía me quiere matar. El de ese establecimiento era dueño de una escuela y lo refugió, y al otro día llamaron a mis tíos para que lo fuera a buscar. La policía estaba como loco buscándole y se libró de la muerte. Luego le dieron protección. Lo que le quiero decir es, cuando tú tienes temor a la muerte, que es uno de los temores más fuertes, es algo que a cualquiera de nosotros nos puede invadir en un momento de inminente peligro de perder la vida, ocasionada por otro u ocasionada por una enfermedad. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de una condición humana, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, es decir, de una condición humana, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué nos está diciendo Hebreos 2.14? El escritor de los Hebreos nos quiere decir: oye, tú que eres cristiano debes de tener presente que Cristo conquistó en tu condición de hombre, participando de carne y sangre. Él venció a través de la resurrección al que le quitó el imperio de la muerte. Y ahora tú tienes vida porque Él te dio vida con su muerte. ¿Alguien puede entender esto? Y a su nombre. Este conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario
no debe de conducirnos a no tener temor de la muerte. Sabemos que nosotros nos movemos por sentimientos, pero los sentimientos a veces son pasajeros. Amén. Porque una cosa es cantar: el mundo no puede ser mi hogar. ¿Sí o no? No sigo cantando para que no lloren. A mí hace mucho me expulsaron del grupo de adoración. O cantar: cuando allá se fue feliz, cuando allá. Ni siquiera me siguen. Y ya una hermana dijo: siga predicando y deje de eso de cantar. A mí me encanta cantar, pero ese no es mi don, ese no es mi talento. Usted no puede forzar lo que usted no tiene. Todos sabemos, podemos ser coro. De hecho, yo era en el colegio de La Salle parte del coro. Ustedes no lo van a creer, pero me pusieron del coro. Yo cantaba tan mal, salía tantos gallos, que el padre Alfredo me dijo: oye, Regil, me puso en el medio y me dijo cuando comencé: era un coro como de 60 muchachos, pero como yo desentonaba tan mal y era berreando, él me dijo: oye, tú vas a tener una participación destacada. Dígame, padre, ¿cuál? Me dijo el hermano Alfredo, me dijo: cuando ellos estén cantando los demás, tú vas a decir café con pan, pero no lo vas a hablar, solo lo vas a glutular. Y mientras todos cantaban, yo café con pan, pero no decía nada. Al final fui donde el hermano Alfredo y le dije: ¿cómo lo hice? Me dice: extraordinario, salió todo bien gracias a ti. Pobre padre, pobre niño. De ahí me di cuenta que ese no era mi talento y me fui de ese grupo. Pero si yo preguntara, no obstante cantar, el mundo no puede ser mi hogar, y cantar cuando allá se pase lista. Si yo le preguntara a los que están acá, ¿cuántos? Y respóndame sinceramente, ¿cuántos de los que están aquí quieren ir al cielo? Hay algunos que no se han despertado. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ir al cielo? Ok, ¿cuántos se quieren morir hoy? Es que usted dijo que quiere ir al cielo. Yo no lo forcé. Yo le pregunté. Y usted dijo libremente, sin una pistola en la cabeza, que usted quería ir al cielo, ¿sí o no? Oiga bien, de este lugar ninguno vamos a salir vivo. Para usted ir allá, mire hermano, dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nadie quiere esa ganancia. Porque esa ganancia es después que usted se va. Entonces usted ve su mujercita a lo suyo, usted ve su marido a lo suyo y dice: ay no, ay Señor, no relaje. Déjalo un ratico más. Mire hermano, cada vez que a mí me nace un nieto, digo: bueno, voy a tener que durar 20 años más para poder ver los niños, para poder ver los nietos, criarlos, verlos en la universidad. Ya yo me veo con unos 28 años, si el Señor me permite. ¿Por qué? Porque uno le vive pidiendo chance al Señor, ¿sí o no? Hay hermanos que al partir anhelan un encuentro con Cristo. Y dicen: Señor, que sea rápido. Cuando hay personas que se ven muy cercanos a la muerte, ven inminente su partida. A mí me ha tocado visitar gente que la pasa muy mal antes de morir, porque están muy apegados a la tierra. Y otros que han logrado superar el temor a la muerte. Una oración nuestra debe de ser: Señor, ayúdame a ser libre del temor a la muerte. Como hay gente que se le olvida la cosa, vamos a hacer la oración ahora. Digan conmigo: Señor,
ayúdame a ser libre del temor a la muerte. Eso no quiere decir que usted se quiere morir. Es que el día que le toque, sea libre del temor. ¿Me entiende? Hay gente que yo he ido a visitar que están listos para partir con su Señor. Y a quien tengo que ministrar no es al que se va para el cielo, sino a la familia. Yo fui una vez a una casa de una señora que tenía 96 años y yo decía, pero son 96, por favor, no son 16, son 96, de por Dios. Y la viejita me dijo, pastor, hable con ellos. Ya yo me quedo ahí. Pero por favor, ¿y qué más ustedes quieren? O sea, quieren que dure más que Matusalén, 700, 900 años. ¿Por qué? Porque no han sido libres del temor a la muerte, ni de ellos, ni de sus familiares. ¿Cuántos están entendiendo? En Isaías 57, versículo 1, nos dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Mire, yo le quiero decir algo. Para nosotros los cristianos, la muerte es una liberación. Amén, hermano. Pero tengamos cuidado con el EPD. Digan conmigo, pastor, ¿y qué es el EPD? Eso no es un partido, eso es en paz descanse. Nosotros vamos a dar de pedida y decimos, ay sí, que en paz descanse. Dejen eso a religiosidad. Si no es cristiano, no va a descansar. Se va directo al infierno. El único que se le puede decir EPD, en paz descanse, y va a descansar de verdad, es el cristiano, y a su nombre. Pero el que no es cristiano, frito frito. Lamentablemente, nos duele la partida. Por eso cuando a mí me invitan a darle una palabra a alguien que yo sé que no está en el cielo porque vivió una vida totalmente a espaldas de Dios, no hablo mal de el muerto o de la muerta, pero sí hablo a los familiares para que espíritu de arrepentimiento y de conversión de sus vidas les llegue. ¿Por qué? Porque la única manera de tener verdadera paz después de la muerte es estando en Cristo, y a su nombre. ¡Gloria! En paz descanse alguien que vivió, aunque visitaba la iglesia algunos domingos, pero cuando salía de la iglesia vivía como le daba la gana, igual que cualquier impío, igual que cualquier impía. Cuando muere no va a tener EPD. Dile al que está a tu lado, cuidado con EPD. Pidamos ser libres del temor a la muerte. Puedo confesar que yo he crecido en esa área. En algún momento de mi vida yo tuve temor a la muerte. Ahora he crecido, ¿y cómo me di cuenta? Cuando veníamos de Nueva York hacia la Florida, nos sucedió algo que nunca me había sucedido, y es anunciarle a uno de antemano que el viaje iba a ser malo. Una aeromoza dijo, si van a ir a entrar, los que van a entrar en el avión, vayan al baño. Digo, fresco, está malo. Sí, porque no va a haber permiso ni de ir al baño. Digo, wow, qué fuerte va a ser ese avión. Así que, como no va a haber tiempo de ir al baño, vayan ahora antes de entrar al avión. Y dije, ay Dios mío, esto está fuerte. Nos sentamos en el avión y dicen, el vuelo va a ser tan fuerte por las condiciones climáticas durante 3 horas y pico, que va a haber tanta turbulencia que no vamos a dar ni agua, ni café, nada. ¿Por qué? Porque iba a temblar. Pues desde que despegamos hasta que llegamos, eso era una batidora. Pensábamos que íbamos a salir del avión. Pues yo pude experimentar, a diferencia de otros vuelos, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente estaba ahí, mire, que parecía
un salón de corte de uñas, porque no había uñas. La gente comiéndose las uñas ahí, comiéndose las uñas. Ahí podían poner un puesto de uñas, se cortan uñas, porque ahí nadie, hasta la que tiene uñas, se salió sin ella. Pero yo estaba tranquilo, pero esa tranquilidad no es mía, porque yo no era así. Pero pude ver que el Señor trató conmigo. Por último, quiero decirle, ¿cómo vencer el temor? El antídoto se llama fe. La fe es elemento imprescindible para vencer el temor. Cuando Cristo les habló en Mateo capítulo 6, versículos 26 en adelante, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Aunque no somos inmunes al temor, lo que quiere decir que de las cosas que nosotros nos preocupamos, como qué comer, qué techo, qué educación, cómo vamos a sobrevivir, pero la manera bíblica y espiritual para enfrentar los temores es desarrollando fe. Desarrollando fe. Es una fe cimentada, una fe bíblica cimentada en lo que Él es. Por eso la clase fundamental que debe de tener todo creyente es saber quién es Dios. Usted como tarea, yo tengo que conocer a mi Dios, porque cuando usted conoce quién es Dios, no le tiene temor a nada ni a nadie y a su nombre. Dios sabe intervenir muchas veces en nuestras vidas para que las cosas que nosotros vemos escasos se multipliquen. Hay gente que ha conocido a Dios en medio de la adversidad. Han sabido lo que es la generosidad en medio de la adversidad. Han conocido lo que es a la abundancia en medio de la escasez. Usted va a conocer a Jehová Jireh cuando usted lo hayan botado de su trabajo. Y vea que durante los 3 meses, durante el mes, durante el año que usted no tuvo trabajo, ni usted ni su familia pasó hambre. Porque Jehová Jireh se manifestó. Amén. Usted va a conocer a Jehová Rafa en el momento de la enfermedad, donde los médicos le dirán cualquier cosa y cualquier dictamen médico. Pero usted dirá, Jehová Rafa, visítame, porque tú has dicho en tu palabra que tú eres el que sana de toda mi dolencia, de todas mis enfermedades. Te las llevaste en las heridas en el Calvario con Cristo Jesús. Otras veces los milagros serán directos y otros a través de ángeles humanos. Gente que Dios pondrá en tu camino para ayudarte de manera sobrenatural. Dios usará a gente que Dios le ha dado bendecido para bendecir. Usted tiene que entender que usted es un bendecido para bendecir. Si Dios le ha dado mucho, no es para que usted tenga mucho, sino que usted es bendecido para bendecir. Dios, cuando usted se mete con Dios, le va a decir, gente que tiene necesidad, saque parte de eso que usted tiene en la alacena, en la despensa, y lléveselo a fulano o a fulana, porque ese es un hijo mío, una hija mía, y necesita ayuda. Y usted tiene que ser sensible al Espíritu Santo, porque usted es el medio que Dios va a utilizar para bendecir a otro, porque usted es bendecido para bendecir. Salmo 27, versículos 1 y 2 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Oye bien, iglesia, serán como nada aquellos que te hacen la guerra. ¿Cuántos dicen amén? No tengamos temor. Si la guerra viene, establezca la palabra de Dios en su vida. Cuidémonos del temor, porque el temor es un espíritu y es contagioso. Y el temor, hagámosle frente con la fe.
Llamemos las cosas que no son como si fuesen. En ocasiones irá donde el Señor y le dirá: mira, Señor, sus amenazas. Mira, Señor, las condiciones que se me han presentado. Mira la enfermedad que me han diagnosticado. Mira las deudas. Mira mis errores. Mira mi soledad. Mira mi angustia. Pero yo he decidido no ser un contador de realidades. Yo he decidido pararme sobre mis realidades y proclamar la palabra bendita de mi Dios. Yo he decidido establecer la palabra de Dios en mi casa. Y aquí se va a hablar y a proclamar el año agradable de Dios para mí, para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Sobre la adversidad, sobre la opinión de los hombres, sobre la decisión de los hombres, yo establezco tu santa y bendita palabra. Aleluya. Vamos a llamar las cosas que no son como si fuesen por medio de la fe. Vamos a establecer que mi casa y yo serviremos al Señor. Que mi casa y yo somos una generación bendita. Que mi casa y yo somos luminarias en esta tierra. Que mi matrimonio no va a zozobrar. Que mi casa es establecida sobre la roca y no sobre la arena. Recordemos cuando Moisés envió 12 espías a espiar la tierra prometida. El temor es un espíritu contagioso, y por lo que alguien dijo que vio, 10 fueron contaminados, pero 2 eran hombres de fe, Josué y Caleb. Y cuando dieron un informe de que habían gigantes, porque veían a la gente tan grande que ellos se veían como hormigas. Pero Dios no se equivoca, porque Dios dijo: esa tierra te la entrego. Y Él entregó. Pero hubo 2 que eran una generación diferente. La generación de fe que tú y yo estamos llamados, Josué y Caleb. Una generación de fe que tú y yo somos llamados a ser y a caminar como hombres y mujeres de fe. Que dijeron: no, oigan bien, nosotros no vimos gigantes. Nosotros vimos que entramos y nos lo comemos como patatas fritas. Aleluya. Gente de fe que veían que su Dios era grande. No que la gente era grande, sino que su Dios es el grande. Como alguien dijo: no veas el tamaño de tu problema, ve el tamaño de tu Dios. Todo temor que te visite, preséntaselo al Señor. Quiero orar antes de concluir por aquellos que han sentido o sienten temor por algo o por alguien. Pongámonos sobre nuestros pies.